Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? How many know that God is good? ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? How many know that God is good? Aleluya. Qué bueno estar en su casa también. Es bueno estar en la casa de un Dios bueno. It is good to be in the house of a good God. Dale un fuerte aplauso a ese Dios bueno. A round of applause to God. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. I want to take advantage and welcome all of those who are here for the first time. Nos gozamos mucho que usted ha escogido adorar junto con nosotros al Señor. We're very happy that you've chosen to worship God together with us. Queremos reconocer también al pastor Luis Enrique Robles. We want to also welcome Pastor Luis Enrique Robles. Él pastorea en el pueblo de Vega Baja en Puerto Rico. He pastors in Vega Baja in Puerto Rico. Y es nuestro hermano Manuel Robles. And he's the brother of our brother Manuel Robles. Dios le bendiga, bienvenido pastor, un God placer bless you, tenerle pastor. con nosotros. Y todos los demás que nos acompañan, ustedes también son bienvenidos. All those who are here with us today, you are also welcome. De hecho, la razón por la cual nosotros estamos aquí Actually, the reason why we are here es por usted, is for you. es por esta comunidad, It's for this community. es porque Dios nos ha escogido con un propósito eterno. It's because God has chosen us with an eternal purpose. Pero para hacer lo que Dios nos llama a hacer, But to do what God has called us to do, nos cuesta. it costs. De hecho, todo lo bueno que queremos hacer en la vida Actually, all that is good that we want to do in life va a costarnos sacrificio. is going to cost sacrifice. Y hoy yo quiero hablarle bajo el tema, And today I want to talk under the topic, el alto precio de difundir el evangelio. the high price to spread the gospel. Hay un sacrificio grande que hay que pagar There's a great sacrifice that must be paid si realmente queremos llevar el evangelio al mundo. if we truly want to take the gospel to the world. Hay un autor conocido, There's a common author, usted lo va a ver en su pantalla, se llama and you'll see it on your screen. His name is John Bunyan. John Bunyan. Y muchas personas cuando mencionamos el libro, uno de los libros que él escribió, And many people, when we mention one of the books he wrote, que es el Progreso del Peregrino, which is the Pilgrim's Process, inmediatamente conectamos con ese nombre. we automatically connect that name. La primera vez que yo vi la película del Progreso del Peregrino, The first time I saw the movie of the Pilgrim's Progress, yo tendría como unos 11 años I was about 11 years old, y realmente me impactó muchísimo. and it truly impacted my life. Ahora, hablamos de este gran autor inglés. Now we talk about this great English author. Sin embargo, pocos conocen los detalles de su vida personal. However, few know of the details of his personal life. Él nació en el siglo XVII He was born in the 17th century, y pasó más de 12 años en la and cárcel. he spent more than 12 years imprisoned. No porque cometió un crimen, Not because he committed a crime, sino porque estaba predicando la buena nueva del evangelio. but because he was preaching the good news of the gospel. Y le habían prohibido que predicara con respecto a esa verdad. And they had prohibited him from speaking that reality. De hecho, mientras estaba en la cárcel, Actually, when he was imprisoned, le dieron la opción they gave him the option de que él prometiera que jamás volvía a hablar del nombre de Jesús. for him to promise
to never speak of the name of Jesus. Y él dijo, yo prefiero quedarme en la He cárcel said, I'd rather stay imprisoned que dejar de proclamar la grandeza y la verdad que he aprendido. than stop proclaiming the greatness and the truth that I have learned. Y estando en la cárcel escribió muchísimos libros. And in being in prison, he wrote many books. Y entre ellos, El Progreso del Peregrino. And among them was The Pilgrim's Progress. ¿Sabe? Después que él estuvo prisionero por 12 años, You know, after he was in prison for 12 years, lo sacaron y por un tiempo estuvo libre. they released him, and for some time he was free. Pero la persecución volvió But persecution returned. y volvieron a llevarlo a la cárcel por 6 meses más. And they returned him to the prison for 6 more months. Y lo que a mí me impactó fue lo que él dijo mientras estaba en la cárcel. And what impacted me is what he said when he was imprisoned. Él dijo, he estado sin escribir por mucho tiempo. He said, I haven't written for a long time. Quizás esto más que una prisión Perhaps this, more than a prison, es como una oficina a través de la cual puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. is like an office through which I can reach the world with the message of Christ. ¿Te das cuenta la perspectiva que tenía este hombre? Do you understand the perspective that this man had? Cuando llegó la persecución a su vida, When persecution came into cuando his la life, crisis llegó a su vida, when crisis came into his en vez de life, volverlo en un lamento instead of taking it into sadness, y quejarse constantemente, complaining constantly, él dijo, oh, a lo mejor Dios me está dando una nueva he oportunidad. said, maybe God is giving me a new opportunity. Es posible que Dios esté cambiando mi agenda. Maybe God's changing my A agenda. lo mejor Dios me está diciendo, necesitas dedicarte a la escritura. Maybe God is telling me you need to dedicate your life to writing. By the way, se me olvidó el pastor Lemuel que está con nosotros también. Also, I forgot Pastor Lemuel, who's Pastor with us Lemuel, Dios le today. bendiga, qué bueno verlo. Usted sabe que le amamos He knows that we love de him. gratis. Free. Y si hay otro pastor, dígamelo ahora, And if there's another pastor, tell para me que no me that. sorprendan. So I'm not surprised. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Hay un precio que pagar. There's a price to pay. Y en el proceso de pagar ese precio, And in the process of paying that price, no va a ser fácil. it's not going to be easy. Va a haber momentos en que nuestra agenda puede cambiar. There are going to be moments in which our agenda can change. Y cuando esa agenda cambia, And when that agenda changes, ¿qué hacemos? what do? ¿Comenzamos a quejarnos en contra de We Dios? start to complain against God? ¿O comenzamos a darle gracias a Or do we Dios? start giving thanks to God? Comenzamos a decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? We start saying, God, what are you doing? ¿Qué es lo nuevo que me quieres permitir hacer? What is the new thing that you want and permitting me to do? ¿Sabe? Eso fue exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. You know, that's exactly what happened to the La Apostle Paul. experiencia de este autor del siglo The XVII experience of the 17th century author fue la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo. was the same experience the Apostle Paul had. Pablo también estuvo preso Paul was also in por prison predicar el evangelio. for preaching the good news. Y también mientras estuvo preso, And while he was in prison, Dios le permitió escribir varias cartas God allowed him to write many letters o epístolas or epistles que hoy en día nos bendicen a nosotros. that today, nowadays, they bless us. Si Dios no lo hubiese puesto en alto, If God didn't put him on high, si no le hubiese permitido descansar un tiempo, if he didn't let him rest for a little si no bit, hubiese cambiado su agenda, if he hadn't had changed his agenda, a lo mejor Pablo no hubiese tenido el tiempo para escribir estas cartas. maybe Paul wouldn't have had the time to write these letters. Así lo que yo quiero hacer hoy So what I want to do today es hablar un poco de los sacrificios que el apóstol Pablo tuvo que hacer is speak a little bit about the sacrifices the Apostle Paul had to make para que el evangelio de Jesucristo pudiera llegar a diferentes partes del mundo. for the gospel of Jesus Christ to reach many different places on earth. Dentro de 25, de hecho casi 30 años, And within 25, almost 30 years, el apóstol Pablo cubrió lo que se conocía como el mundo de aquel tiempo. the Apostle Paul reached what was known as the world in that time. De hecho, el mapa que usted va a ver ahora en su pantalla Actually, the map you are about to see on your screen le va a mostrar los 3 diferentes viajes misioneros del apóstol Pablo. is going to show the 3 different missionary trips of the Apostle Paul. Aquí vemos todas las ciudades, Here we see all the cities, todas las naciones all the nations que el apóstol Pablo llevó el evangelio de Jesús. that the Apostle Paul brought the gospel Y to. creo que cuando vemos eso todos nos emocionamos And now when we see that, we all get y excited. nos llenamos de gozo. And we're so happy. Y qué hermosura lo que hizo el apóstol Pablo. And how beautiful was the Apostle Paul, what he did. Pero déjame decirte, eso que usted ve ahí Now, let me tell you, that which you see there, conlleva un tiempo aproximado de 30 años it's about 30 years. y conlleva unas historias increíbles. And within it,
are many stories. Hay unos sacrificios enormes que tuvo que hacer el apóstol Pablo There are many sacrifices the Apostle Paul had to make para que el mundo pudiera escuchar el nombre de Jesús. for the world to be able to hear the name of Jesus. Cuando escucho a estos misioneros que se encuentran ahora en Jordania When I hear about these missionaries that are found in Jordan, y están 5 años sembrando la semilla del evangelio, and they're 5 years planting the seed of the gospel, el asunto de hacer lo que están haciendo the work of doing what they're doing tiene el propósito de exaltar el nombre de has the Jesucristo. purpose of exalting the name of Jesus Christ. Ellos han tenido que dejar la comodidad de su casa, They've had to leave the comfort of their homes, hacer muchos sacrificios make many para que sacrifices, otras personas puedan escuchar la buena nueva del evangelio. so other people can listen to the good news of the gospel of Y Christ. déjame decirte, usted sabe que aquí enseñamos Now you know that here we teach que todos somos misioneros. that we are all missionaries. Todos somos llamados a llevar la buena nueva del We evangelio, are all called to release the good news of the gospel, ya sea en nuestra Jerusalén, either if it's in o Jerusalem sea en nuestra comunidad, or in our community, en Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, o a lo último de la or the tierra. ends of the earth. Si todos nos unimos a llevar la buena nueva del evangelio, If we all unite to bring the good news of the gospel, yo creo que en 30 años I believe in 30 years podemos llevar la buena nueva a cerca de 2,000 razas o etnias que todavía no han escuchado a Jesús. I believe we can bring the gospel to 2,000 ethnicities or races that have yet to listen to the voice of God. Pablo lo hizo en 25, 30 años. Paul did it in 25 to 30 years. Es tiempo de retomar el llamado que Dios nos ha dado. It's time to retake the calling that God has given us. Pero para lograrlo But to be able to accomplish it, hay que hacer sacrificios. there must be sacrifice. Nuestro hermano César, Our brother Cesar, él va a ir cerca de, no sé si son 3 semanas o un mes, César. I think it was about 3 weeks, 3 semanas. 3 weeks. Hermano César y su esposa, ambos son médicos. Both Cesar and his wife Flor are both medical doctors. Y yo estoy convencido que Dios no lo trajo aquí por casualidad. And I'm convinced that God didn't bring them here by just coincidence. Los trajo con propósito. They brought them with purpose. Y la razón de nosotros enviarlo a Jordania And the reason why we are sending them to Jordan, tampoco es casualidad. and it's not a Hay un coincidence. propósito de algo que Dios está haciendo en la vida de There's a ellos. purpose that God is doing in their life. Y solo el tiempo va a determinar lo que Dios hará con sus vidas. And only time will tell what God will do with their life. Pero me lleno de gozo saber que un médico But I'm so happy to know that a medical doctor está dispuesto a utilizar su conocimiento is willing to take his knowledge como una excusa as an excuse para poder llevar la buena nueva del to evangelio. be able to bring the good news of the gospel. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? What do you have in your hand? ¿Cuáles son tus capacidades? What are the things you can do? ¿Se dieron cuenta que enseñaron a estas mujeres a coser? Don't you realize that they taught these women how to sew? ¿Será posible que tú puedas tomar un mes de tu vida? Could it be that you can take 1 month of your life, Un mes de tu vida. 1 month of your life, Ir a otra nación go to other nations y enseñarle a coser a una mujer. and teach another woman how to sew? Y mientras estás cosiendo esa tela And while she's sewing that o ese material traje, or that dress, le habla cómo Dios está envuelto en el proceso de coser su propia vida. and you talk about how God is in the process of sewing De unir lo himself que in her parece life, imposible unirse what seems impossible to be united, para poder crear algo hermoso. to create something beautiful. Así es que Dios hace. That is how God does it. Toma lo que parece que nos sirve de nuestra vida, He takes what doesn't seem to work in our life, le derrama la sangre de Jesucristo sobre and He ella, pours the blood of Jesus le over quita her, todas las manchas, takes away all the stains, luego envía su Santo Espíritu para restaurarlos. and then brings your Aleluya. Holy Spirit to restore, Y te usa a ti para poder guiar a las personas. and uses you to be able to guide people. Iglesia, si tú y yo creemos que el infierno es real, Church, if we believe that que el infierno es real, hell is real, entonces tenemos que hacer algo con respecto a eso. then we need to do something with respect to that. O sea, yo creo honestamente que la iglesia no cree que el infierno es real. Now, I believe that sometimes the church doesn't believe that hell is real, Porque si lo creyéramos, because if we believed no it, hubiera una sola persona en este lugar there would not just be one person in this place que no pasara por lo menos algunas horas al día that doesn't spend at least a couple hours a day hablándole a alguien de esa realidad speaking to someone about that y reality mostrándole la salida de ese lugar tormentoso. and showing them the way out of that tormentorous place. Iglesia, tenemos que retomar nuestro llamado. Church, we need to reclaim our calling. El problema es que estamos muy cómodos. The problem is we're too comfortable. No queremos hacer sacrificios. We don't want to make sacrifices. Y la única forma de hacer sacrificios And the only way to make sacrifices es a través de lo que Dios puede hacer en nosotros. is through what God can do through us.
La vida del apóstol Pablo fue tan importante The life of the Apostle Paul was so important para un ejemplo para nosotros, as an example for us que Lucas, que era un médico, that Luke, who was a medical doctor, que fue quien escribió el libro de los Hechos, who wrote the book of Acts además del libro del Evangelio de San Lucas, and also the book of Luke, él le dedica casi 9 capítulos. he dedicates about 9 chapters. 9 capítulos en la Biblia, eso es mucho. 9 chapters in the Bible, that's a lot. Para poder enfatizar la vida de un hombre y el impacto que tuvo en el mundo. To be able to emphasize the impact of one man that had on the world. Si usted mira desde el capítulo 19, a final del capítulo 19 de Hechos, If you look at the end of verse 19 of Acts, chapter casi hasta el 19, capítulo, bueno, hasta el último versículo del capítulo 28, donde termina el libro, and around the last verse of chapter 28, Lucas lo dedica a hablar del ministerio del apóstol Pablo. Luke dedicates it to speak about the work of the Apostle Paul. Y lo que a mí me llama demasiado la atención And what catches my attention so much es que cuando Lucas habla del ministerio del apóstol Pablo, is that when Luke talks about what the Apostle Paul did, él no se limita a hablar de las cosas buenas que le pasó al apóstol Pablo. he doesn't just limit the good things that happened to him. De hecho, él casi comienza con una advertencia de lo difícil que iba a ser. Actually, he starts with a warning with how difficult it was going to be. Observa conmigo del libro de Hechos, Listen, look at what the book of Acts says, capítulo 20, versículos 22 y 23. chapter 20, verses 22 and 23. Ahora he aquí, And see, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, sin saber lo que allá me ha de acontecer, not knowing the things that will happen to me there, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades except that the Holy Spirit through me all da cities testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. gives me testimony saying that prisons and tribulations await me. Donde quiera que el apóstol Pablo iba, Wherever the Apostle Paul went, Dios levantaba un profeta God would rise up a y prophet. le decía, te espera persecución, Persecution awaits you, he te would say. espera cárcel. Imprisonment awaits you. Yo no sé usted, I don't know about you, pero ¿cuántos de nosotros, but how many of us si Dios nos dice, nos espera persecución that if someone were to tell us persecution o nos awaits you espera cárcel, or imprisonment awaits you, le decimos, Señor, entonces usa otro? we say, okay, God, then use someone else. Porque naturalmente nadie quiere vivir persecución. Because naturally, no one wants to live in persecution. Nadie quiere estar en la cárcel por llevar la buena nueva del evangelio. No one wants to be in prison for taking the good news of the gospel. Pero Pablo hacía meses que estaba escuchando la voz del But Espíritu, Paul, for months, had been hearing the voice of the Spirit que le habló a él that personalmente spoke to him personally y que le habló a través de and profetas, spoke through prophets, diciéndole que le iban a llegar momentos difíciles. saying that difficult times were to come. Pero mira lo que hace el apóstol But Pablo. look at what the Apostle Paul Observa does. la respuesta que el apóstol Pablo da. Listen to the response the Apostle Paul gives. Hechos 20, 24. Acts 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. But I do not pay attention to anything. En otras palabras, le está diciendo, pero nada de esto me mueve de mi misión. In other words, what he is saying is that, but none of these things move me from my mission. Escúchame claro. Listen to me carefully. Dios es tan bueno en muchas ocasiones God is so good on so many occasions que trae palabra profética de cómo nos va a usar. that he brings a prophetic word with how he's going to use us. ¿Te das cuenta cómo a menudo Dios no nos dice las cosas difíciles que vamos a vivir? Do you realize that sometimes God doesn't show us the difficult things that are going to happen to Porque us? poca gente se apuntaría en la lista. Because many people would put themselves on that Pero list. Dios te da una visión But God gives you a y vision. Dios te habla del impacto que puedes causar. And God talks about the impact Y that you Dios can pone un have. sueño en tu corazón. And he puts a dream in your heart. Dios hizo todo eso con el apóstol Pablo. God did all of that with the Apostle Pero Paul. también le advirtió But he also warned him de persecuciones que vendrían a su vida. of persecutions that would come to his life. Pero Pablo no se echó para atrás porque venía But persecución. Paul did not step back because persecutions Él were dijo, de coming. ninguna cosa hago caso, He said, but I do not pay attention to anything, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. nor do I count my life dear to myself. En otras palabras, Pablo está diciendo, In other words, Paul is saying, mi vida my life no es mejor que la vida de mi Señor. is not better than my Father's life. Mi vida My life, no es mejor que la vida que de Esteban. my life is not more valuable than Stephen's.
Ya Pablo había visto algunos que habían dado su vida por el evangelio. Paul had already seen a couple of those who had already given their life for the cause of the gospel. Cuando dice no estimo preciosa mi vida para mí mismo, When he says, I don't count my life as dear to myself, lo que él está diciendo what he is saying es que le he puesto un valor a mi vida is that I've taken a value in my life y le he puesto un valor a llevar el evangelio, and I've taken value in spreading the gospel. y hay mayor valor en llevar el evangelio And there's a greater value in spreading the gospel que mi propia vida. than my own life. En otras palabras, estoy dispuesto a poner en mi vida In other words, I'm willing to give my life para que otros escuchen las buenas nuevas del so evangelio. others to be able to hear the good news of the gospel. Pablo sabía que requería hacer sacrificio. Paul knew that it required a sacrifice. Pablo tenía un compromiso total con su misión. Paul had a full commitment with his mission. Él dijo, pero de ninguna cosa hago caso, He says, but I don't pay attention to anything, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, nor do I count my life dear to myself, con tal que acabe mi carrera con gozo so that I may finish my race with joy. y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. And the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Pablo sabía que requería sacrificio. Paul knew that it required sacrifice. La vida del apóstol Pablo fue una vida difícil, The life of the Apostle Paul was a difficult one porque Pablo no estaba solamente en un solo sitio. because Paul was not just in one place. Ustedes acabaron de ver el mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo. You just got done seeing the map of the missions trips of the Apostle Paul. Ahora no me pasa mucho. Now, not much passes. Ahora no me pasa mucho. Now, not much happens to me. Pero cuando yo llegué a los Estados But Unidos, when I came to the U.S., yo viajaba el 50% de mi tiempo I would travel 50% of the en mi time trabajo secular. in my secular job. Y para mí era difícil And for me, it was difficult estar aparte de mi casa. to be away from my home. La primera noche casi nunca dormía. The first night, I almost never slept. La comida deliciosa de mi esposa no estaba a la mesa. The delicious food of my wife wasn't on the table. El calientito de mi esposa no estaba en la cama. The warmth of my wife was not in the bed. Muchos sacrificios. Many sacrifices. Igualmente el apóstol Pablo. Likely. ¿Te imaginas los with the Apostle sacrificios Paul. que él tuvo que hacer? Do you imagine the sacrifices he had Las to make? cosas que tuvo que dejar. The things he had to leave behind. Yo quiero por favor que pongas en perspectiva esto. And I want you to put this in perspective. Imagínate que tú llegas a un lugar, Imagine you get to a place. estás ahí un año o dos, You're there a year or two. haces buenos lazos de amistades You make great connections, family, friendship y connections. Dios te dice, es tiempo de salir. And God says it's time to leave. Llegas a otro sitio, You go to another place. estás 6 meses, You're there 6 months. haces unos lazos de amistades hermosos. You make more friendship El Señor te connections. dice, tienes que salir. And God says you have to leave. Eso es bien difícil, That's very difficult porque todos necesitamos el apoyo y el amor de gente cercana. because we all need the support of those close to us. Hermano, yo amo esta iglesia Church, I love this church. y los amo individualmente, And I love you guys individually. pero hay algunas personas que yo le tengo más amor. No se me ponga celoso. But there's some people that I have more love for, and don't get jealous. Y no es que yo los ame más, And it's not that I love them es more. que hay un contexto histórico. Is that there's a historical context. Es que son el tipo de personas que no han estado contigo simplemente por 6 meses. And they're not the type of people who've only been with you for 6 months. Son personas que han estado contigo por 16 They're años. people who have been with you for 16 years. Entre ellos la familia Ellsworth. And among them, the Ellsworth family. Mi esposo y yo hablábamos ayer sobre esto. My wife and I were speaking about this Estamos hablando yesterday. cosas buenas de ustedes. We're talking good things about you guys. Las malas no se las vamos a decir. The bad things we won't say. Pero sabe, Pablo no tuvo ese gran privilegio. But you know, Paul didn't have that great privilege. Porque a menudo Dios lo hacía moverse de lugar en lugar. Because oftentimes God would make him move from place to place. Ahora, quiero que tú veas el precio que pagó el apóstol Pablo. Now I want you to see the price that the Apostle Paul Cuando made. Dios lo llama a salir a otras ciudades, When God calls him to leave to other cities. versículo 25 de Hechos capítulo 20, Verse 25 of Acts chapter 20. la palabra dice, y ahora he aquí, yo sé que entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, And it says, and indeed now I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. will see my face no more. En otras palabras, el compromiso de Pablo lo llevó a alejarse de quienes él amaba. In other words, Paul's commitment led him away from those he loved. ¿Sabes por qué? You know why? Porque había uno que Pablo amaba más. Because there was one who Paul loved more, Y es a Dios. and that was God. Está bien amar a tu esposa. It's good to love your wife. Está bien amar a tu esposo. It's good to love your husband. Está bien amar a tus hijos. It's good to love your children. Está bien amar tu ministerio. It's good to love your ministry. Pero acuérdate que siempre debes amar más a Dios. But remember, you should always love God more.
Pablo no dejaba que nada ni nadie Paul didn't allow anything or anyone se interpusiera entre su llamado y su misión con Dios. to get in the way from his calling and his mission with God. A él le dolía en el corazón It hurt his heart tener que dejar a sus hermanos. having to leave his brothers. Y cuando se despide de ellos, And when he says bye to them, él sabía que él ya no iba a regresar más. he knew that he would no longer return. Él sabía que ya este era su tercer viaje misionero. He knew that this was already his third mission Y trip. Pablo iba camino a Roma, And Paul was on his way to Rome, donde iba a dar su vida. where he was going to give his life. Y por eso es importante saber, hermanos, And that is why it's important to know, brothers, que el llevar el evangelio a otras personas, that bringing the gospel to other people, ya sea aquí en nuestra casa, whether it be here in our home, en nuestra in our comunidad community, o en otras partes del mundo, or in other parts of the world, va a requerir hacer sacrificios. is going to require Va a sacrifice. requerir ocasionalmente It's going to require occasionally dejar nuestra familia. leaving our family. Mi hijo me decía ayer, My son was telling me yesterday, yo paso a veces más tiempo con mi madre que con mi padre. I spend sometimes more time with my mother than my father. Eso a mí me duele. That hurts me. Ahora, el contexto de esto Now, the context of no es this que yo he ignorado mi responsabilidad, is not that I have ignored my responsibilities, porque los frutos son because evidentes, the fruits are evident, pero es que he tenido que hacer but it's sacrificios because I've had to make sin sacrifices descuidar mi responsabilidad de padre to not take away that my responsibility as a father por amor a los otros hijos espirituales que tengo. for the love of the other spiritual children I Por have. amor a llevar el evangelio a aquellos que aún no conocen a For Jesucristo. love to take the gospel to those who don't know of Cuando it. tú amas a Dios When you love God y entiendes tu llamado de parte de and you Dios, understand your calling and part of God, eso te va a llevar a hacer that's sacrificios, going to call you to make sacrifices, pero con amor, but with love, no quejándonos, not complaining, sino con amor, but with love. porque sabemos que Dios siempre va a recompensarnos de la mejor manera. Because we know that God is always going to reward us in the best way. De hecho, en el libro de Mateo, Actually, in the book of Matthew, Jesús tocó este punto. Jesus touched this point. En Mateo 19:29, In Matthew chapter 19, verse 29, Jesús dijo, y cualquiera que haya dejado casas, and everyone who has left houses, hermanos o or hermanas, brothers or sisters, padre o or madre, father or mother, mujer o hijos, or wife or children, o tierras, or lands, o tierras, or lands, o tierras, or lands. significa dejar tu nación, It means leaving your nation, dejar tu parentela leave what is yours, what para ir a otro sitio. to go to another place. Mira lo que Dios va a hacer con esas personas. Listen to what God is going to do with these people. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. They shall receive 100-fold and inherit eternal life. ¿Alguien quiere 100 veces más? Anybody want 100 times more? Todos queremos 100 veces más. We all want 100-fold more. Pero escucha claro, But listen carefully. Dios no puede darte 100 veces más God cannot give you 100-fold more hasta que dejes ir lo que está en tu mano. until you let go of what's in your hand. Hasta que tú no sueltes lo que tienes en tu mano, Until you let go of what's in your hand, Dios no puede darte 100 veces más. God cannot give you 100 Por favor, more. entiende el contexto en el cual Jesucristo está hablando. Please listen to the context with which Jesus is speaking. Hay que dejar casas, You have to leave houses, no adquirir más casas, not to acquire more houses. dejar casas. Leave houses. Hay que dejar hermanos y You have hermanas, to leave brothers or sisters, padre o madre, fathers or mothers, mujer y hijos. wife or children. Y no estoy hablando de abandonar a tu esposa. And I'm not talking about abandoning your wife. Ya está el hombre diciendo, aquí está mi escapatoria. Now the man is saying, here's my escape. No estoy hablando de eso. I'm not talking about that. Estoy hablando de manera temporal. I'm talking about a temporary moment. Estoy hablando que va a requerir hacer sacrificios. I'm talking that it's going to take some sacrifice. A veces son unas horas, Maybe it's hours. a veces son algunos días, Maybe it's some days. a veces son algunos Maybe it's meses some months. y en ocasiones podría ser algunos años. On occasion, it can be some years. De acuerdo a lo que Dios te ha llamado a In hacer. accordance with what God has called you Pero to. nadie puede escapar esta verdad bíblica. But no one can escape this biblical truth. No si queremos agradar a Dios. Not if we want to acknowledge No God. si queremos recibir 100 veces más lo que hemos dejado. Not if we want to receive 100 times more than what we have given. A Pablo le profetizaron To Paul, they prophesied to him de que él iba a sufrir persecución y encarcelamiento. that he was going to suffer persecution and imprisonment. Y ocurrió exactamente así. And exactly that occurred. Cuando Pablo está predicando, When Paul is preaching,
Vienen, lo arrestan, They come and arrest him. lo acusan inocentemente. They accuse him innocently. De hecho, tratan de matarlo. Actually, they try and kill Y him. tienen que enviar soldados romanos para salvarle la vida. And they have to send Roman soldiers to save his life. Y en el proceso, Pablo es enviado a donde el gobernador Félix, And in the process, the Apostle Paul is taken to the governor Felix, que era el gobernador de Cesarea. who was the governor of Caesarea. Observa conmigo en Hechos capítulo 24, And observe with me in Acts chapter 24, versículos 26 y 27. verses 26 and 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Meanwhile, he also hoped that money would be given him by Paul that he might release him. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. But after 2 years, Porcius Festus succeeded Felix, and Felix, wanting to do the Jews a favor, left Paul prisoner. Aquí Pablo está yendo hacia Cesarea Here Paul is going to Caesarea para que le hagan juicio. for them to do judgment. Este gobernador llamado Félix This governor named Felix era una persona que sobornaba a la gente was a person who ruled over people, y trataba de tomar ventaja de and he ellos. tried to take advantage of them. Dice la palabra que en muchas ocasiones mandó a buscar al apóstol Pablo It says that on many occasions he would go to try and seek the Apostle Paul. para que el apóstol Pablo le ofreciera dinero por su libertad. So the Apostle Paul would offer him money for his freedom. Sin embargo, la palabra nos enseña claramente However, the word tells us clearly que Pablo no cedió a esa tentación. that Paul did not follow that temptation. Y después que le prometió que le iba a dar libertad, And after he promised him that he would give him freedom, lo dejó por 2 años preso he en left Cesarea. him 2 years in Caesarea as a prisoner. ¿Puedes entender lo que está pasando con Pablo? Can you understand what is happening with Paul? Un hombre llamado por Dios a llevar la buena nueva del evangelio, One man called by God to bring the good news of the gospel. y por llevar la buena del evangelio, And by bringing the good news of the gospel, ahora se encuentra preso. now he's found imprisoned. Y está 2 años completos preso en ese lugar. And he's 2 years imprisoned in that place. La historia es muy larga para entrar en detalles, The story is too long to go into detail. pero Pablo es enviado luego hacia Roma But Paul is later sent to Rome para poder ver a otro rey. to be able to see another king. Y en ese proceso, hermano, pasaron muchísimas experiencias. And through that process, a lot of experiences occurred. Hubieron naufragios, There was a shipwreck. hubieron apedreadas. There was stoning. Pablo fue maltratado de una manera muy terrible. Paul was mistreated in a horrible way. Ahora, en ese proceso, Pablo tuvo, después de esos 2 años, Now, after that process, Paul, after 2 years, volvió a estar preso 2 años más en Roma. he returned to be a prisoner 2 more years in Rome. Hechos 28, 30 y 31 dice: Acts 28, verses 30 and 31 say, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada it says, then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house y recibía a todos a los que él venía, and received all who came to him, predicando el reino de Dios y enseñando cerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. Si usted lee ese pasaje bíblico sin entender el contexto, If you read that biblical passage without understanding the context, piensa que el apóstol Pablo estaba simplemente rentando una casa con toda su libertad. we think the Apostle Paul was simply renting a house with all of his freedom. No, pero Pablo estaba viviendo lo que se conoce como un arresto domiciliario. No, the Apostle Paul was actually living what is known as house arrest. Él no tenía todas las libertades, He didn't have all the freedom. no podía salir de esa casa, He could not leave that house. pero Dios le dio una gracia y un favor especial. But God gave him a special favor and grace. Y era a pesar de que él no podía salir de esa casa, That even though he could not leave that house, le permitía entrar gente a su casa. they permitted him to bring people into his house. Pablo pudo haberse quejado Now, Paul could have complained porque no tenía libertad, because he didn't have freedom. pero Pablo dijo, tengo alguna libertad. But Paul said, I have some freedom. Y porque tengo un poco de libertad, And because I have a little bit of freedom, lo voy a tornar para el beneficio del reino. I'm going to turn it for the benefit of the kingdom. Pablo pudo haberse quejado, Paul could have complained. decía, Señor, si me ibas a enviar ahora a Roma, He could have said, if you were to send me to Rome, Roma me podía libertar, Rome could free me. pero Dios no lo hizo. But God didn't do that. De hecho, la Biblia dice que Dios le había dicho a Pablo Actually, the Bible says that God had spoken to Paul que así como fue llevar la palabra a diferentes partes en Jerusalén that even though it was to take the word to different parts of y Jerusalem en diferentes partes de ese mundo, and different parts of that world,
también iba a ir a Roma a llevar la palabra. He was also going to go to Rome to take that word. Entonces Pablo sabía que esta era parte del proceso de Dios. So Paul knew that this was part of the process of God. El problema es que a veces no estamos contentos con los planes de Dios. The problem is we're not happy with the plans of God. Por lo menos no con los planes que nos llevan a sufrir. Actually, not with the plans that cause suffering. Pero esto era parte del plan divino de Dios. But this was part of the divine plan of God. Aunque incluía sufrimiento, Even though it included suffering, aunque incluía sacrificios, although it included sacrifice, Pablo sabía que él siempre tenía la oportunidad de proclamar la grandeza de Dios. Paul always knew he had the opportunity to proclaim the word of God. Pablo estuvo preso 2 años, Paul was in prison for 2 years. pero Dios le dio la bendición But God gave him the que mientras blessing. estaba preso ahí en Roma, That although he was in prison there in Rome, podía predicar libremente el evangelio sin impedimento. he could preach freely the gospel of Christ without impediment. Ahora, al principio yo dije que a veces Dios nos cambia la agenda. Now, at the beginning, I said that sometimes God changes our agenda. Dios cambió la dirección del apóstol Pablo. God changed the direction of the Apostle Paul. Y cuando le cambió la dirección y dejó que cayera preso, And when he changed his direction and allowed him to be in prison, escribió la carta de Colosenses, he wrote the book of Colossians, la carta a los Efesios, the letter to the Ephesians, a los Filipenses, in the church of Philippi, a Filemón and Philemon, y también segunda de Timoteo. and also 2 Timothy. ¿Te das cuenta? Lo que parecía una pérdida, You know, what seemed as loss, lo que parecía un obstáculo, what seemed as an obstacle, Dios lo tornó en una bendición. God turned it into a blessing. No solamente para bendecir la gente del siglo I, Not only to bless the people of the first century, sino para bendecir la gente, la humanidad por más de 20 siglos. but also to bless humanity for more than 20 centuries. A veces no sabemos el impacto de nuestro sacrificio. Sometimes we don't know the impact of our A sacrifice. veces no podemos entender lo que estamos viviendo, Sometimes we don't understand what we are living, los beneficios que van a venir de nuestro the sacrificio. benefits that will come from our sacrifice. Pero hoy han pasado más, casi 20 siglos, But today, more than 20 centuries have passed. y sabemos que el mundo ha sido poblado con la buena nueva del And we Evangelio. know that the world has been populated with the good news of the Y que gospel. las cartas del apóstol Pablo And the letters of the Apostle nos Paul han bendecido de una manera enorme. have blessed us in a mighty way. Pablo tornó sus circunstancias Paul took his circumstances para hacer avanzar el Evangelio. to make have an advancement of the kingdom. Quiero hacerte esta pregunta. And I want to ask you this question. Es posible que estás viviendo circunstancias adversas. It might be possible that you're living adverse circumstances. A lo mejor estás en una condición que le dices, Señor, ¿por qué yo? Maybe you're living in a condition where you say, God, why me? ¿Por qué mi familia? Why my family? ¿Por qué mi matrimonio? Why my marriage? ¿Por qué mi hijo? Why my child? ¿Por qué esta enfermedad? Why this sickness? ¿Por qué esta escasez financiera? Why this financial crisis? ¿Por qué él, por yo y no él? Why me and not him? A veces no tenemos respuestas a esas preguntas. Sometimes we don't have a response to those questions. Pero la pregunta que tenemos que But hacernos the question we must ask ourselves es que si las circunstancias que estamos viviendo, is that if the circumstances we are living o que si las cosas que nos han pasado or the things that have happened to us, están contribuyendo al avance del Evangelio. are they contributing to the advancement of the gospel? Quiero poner ahora en contexto esto. I want to put this into context. Pablo está preso. Paul is imprisoned. Ahora, porque está preso, Now, because he is in prison, Dios le permite escribir una carta a los filipenses. God allows him to write a letter to the church in Y Philippi. en el primer capítulo, en el versículo 12 y 13, In the first chapter, in verse 12 and 13, Pablo le dice estas palabras. Paul says these words. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. He says, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Pablo está preso. Paul is imprisoned. ¿Cómo es posible que Pablo estando preso How is it possible that Paul, being in prison, puede decir que lo que le ha pasado can say that what has happened to him ha contribuido para el avance del Evangelio? has contributed to the advancement of the gospel? A mí yo pensaría Actually, I would think que si Pablo estuviera libre, that if Paul was free, a lo mejor podía impactar más el mundo. maybe he could impact the world more. Pero Pablo sabía que aunque él estaba limitado en el aspecto But físico, Paul, even though he knew that he was limited in a physical aspect, el Evangelio no estaba preso. the gospel was not in prison. El Espíritu todavía estaba libre moviéndose en la faz de la tierra. The Holy Spirit was still free to work and move on the face of the earth. Y desde el aspecto limitado físico que él tenía, And in the physical aspect of limitation that he was under, podía lograr impactar el mundo espiritual. he could be able to impact the spiritual world. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. He says, what has happened to me has actually served to advance the gospel.
El versículo 13 dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. And in verse 13 it says, as a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. No había nadie en la cárcel que no conociera a Pablo. There was no one in that prison who did not know Paul. La guardia completa sabía que Pablo estaba allí por la causa del The evangelio. entire prison guard knew that the Apostle Paul was there for cause of the gospel Y of Dios Christ. permitió que eso mismo fuera un motivo para que la gente le preguntara a Pablo. And God allowed that to use that as motivation for the guards to speak to and people to ask the Apostle Paul. Y cada vez que un guardia que estaba velando a Pablo, And every single time a guard that was looking over the Apostle cada Paul, vez que llegaba un guardia nuevo, every single time a new guard would come, le decía, ¿por qué estás aquí? he said, why are you here? Él dijo, ¿tienes 3 horas? He says, you have 3 hours? Siéntate para contarte. Sit down to tell you. Y Pablo le presentaba la buena nueva del evangelio. And Paul would show him the good news of the gospel. Pablo no estaba quejándose porque estaba preso. Paul was not complaining because he was in prison. Pablo estaba usando la circunstancia en la cual estaba Paul was using the circumstance with which he was in para hacer avanzar el to be evangelio. able to advance the kingdom. ¿Qué circunstancias estás viviendo? What circumstance are you living? ¿Será posible que tienes una enfermedad? Could it be that you have a sickness? A lo mejor no estás escuchando Maybe you're listening to us y te encuentras en tu casa enfermo and you find yourself at your home o te sick, encuentras hospitalizado. or you find yourself hospitalized. ¿Será posible que Dios te ha permitido llegar a ese lugar Could it be that God has allowed you to get to that place para que la enfermera que viene a atenderte tú le puedas hablar de so the Jesucristo? nurse that is coming to attend you, for you to share the gospel with her, Para que el médico que te va a atender tú puedas hablarle de so Jesucristo. the doctor that is there to attend to you, that you could speak about Christ? Hay diferentes circunstancias que nosotros podemos vivir. There are different circumstances in which we can live. Y no solamente son las cosas malas que pueden pasarnos, And they're not just the bad things that can occur, sino las cosas buenas. but good things. ¿Será posible que Dios te ha dado esa promoción en tu trabajo Could it be possible that God has given you that promotion at your job para exponerte ahora a otras personas nuevas to expose you to new people con las cuales no tenías relación antes with which you did not have relationship before, y a quien puedes hablarles de Jesucristo? and you can speak about the gospel of Christ too? O vamos a ponerlo de otra manera. Or let's put it in another way. ¿Qué pasa si te bajaron tu posición? What if they also declined and made you digress in your ¿Será posible position? que Dios te permite para que tú puedas compartir la buena nueva del evangelio Could it be that God allowed it for you to share the good news of the gospel of Christ con esa gente nueva con la cual te vas a comunicar? with that new people with which you will communicate? A lo mejor alguien te ha juzgado. Maybe someone has judged you. ¿Sabe cuánta gente juzgaron al apóstol Pablo? You know how many people judged the Apostle Paul? Siendo inocente decían que era culpable. Being innocent, they said that he was guilty. De hecho, por eso estaba preso. Actually, that's why he was in prison. Porque levantaron falso testimonio en contra de Because él. they brought a false testimony against him. Pero Pablo, aunque se defendió en el aspecto humano But Paul, even though he defended himself in a human y aspect, se defendió en las and he cortes, defended himself in court, cuando estaba en la corte, when he was in court, cuando estaba trabajando, when he was working, cuando estaba en la sinagoga, when he was in the synagogue, donde quiera que estaba, wherever he was, Pablo siempre hablaba de Paul Jesucristo. always spoke of Jesus. Si estaba frente a Félix, ahí le hablaba de Jesús. If he was in front of Felix, he was there speaking about Si Jesus. estaba frente del César, allí hablaba de Jesús. If he was in front of Caesar, he was there speaking Si of estaba en la Jesus. sinagoga, allí hablaba de If he was in the Jesús. synagogue, there he was speaking of Jesus. Él veía su visión en la vida, He saw that the vision in his llevar life la buena nueva del to evangelio. bring the good news of the gospel. Si alguien viene a traerte un negocio, If someone comes to bring you si alguien te invita a su casa to come to their home para que le hagas un trabajo, for them to do a work for you, ¿aprovechas para llevar a Jesús contigo? take advantage and bring God with you. Hermano, esto no tiene límites. Guys, this doesn't bring limits. No hay forma que podemos dejar de aplicar lo que estamos oyendo. There's no way we can take what we're hearing. No podemos dejar de aplicar lo que estamos We oyendo. cannot stop applying what we hear. Toda circunstancia de Dios Every circumstance of God nos posiciona para hablar de Jesucristo. positions us to speak of Jesus. Pablo entendía eso. Paul understood that. Él había hecho todo para que avanzara el evangelio. He had done everything for the advancement of the kingdom. De hecho, mira lo que dice el versículo 14 de Filipenses capítulo 1. Actually, let's listen to what verse 14 of Philippians chapter 1 has to say. Pablo dice, gracias a mis cadenas. And he says, because of my chains, Ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor most of the brothers and sisters have become confident in the Lord se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. and dare all the more to proclaim the gospel without fear. En otras palabras, los sacrificios del apóstol Pablo, In other words, the sacrifices of the apostle Paul, la prisión del apóstol Pablo, the prison of the apostle Paul, los dolores del apóstol the Pablo, hurt of the apostle Paul,
estaban contribuyendo para que otros se atrevieran a hablar de Jesucristo. were contributing for other people to be bold to speak of the gospel of Christ. La persecución del apóstol Pablo, The persecution of the apostle las Paul, limitaciones del apóstol Pablo the limitation of the apostle Paul, estaban siendo una motivación para que otros hablaran de were being a Jesús. motivation for others to speak of the name of Christ. Quiero hacerte esta pregunta. And I want to ask you this question. ¿Cuál es tu limitación? What is your limitation? ¿Cuál es tu crisis? What is your crisis? ¿Será que cuando otros te ven como tú reaccionas, Could it be that when others see how you react, están siendo motivados a hablar de Jesús? are they being motivated to speak of Jesus? ¿O están diciendo, Señor, tú Are they de saying- verdad que no sirve servirte? Or are they saying, Lord, it's really not worth serving you? Todo es cuestión de perspectiva. Everything is a matter of perspective. Cuando entendemos que estamos en las manos de Dios, When we understand when we're in the hands of God, que Dios está realmente en control de nuestra vida that God is truly in control of our life, y que Dios nos ha dado una misión and that He's given us a mission, y nadie puede detener la misión de Dios and no one can detain the mission of God. cuando vivimos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. When we live according to the good will and perfect will of God. La prisión no pudo detener a Pablo. Prison could not detain the Pablo apostle Paul. siguió compartiendo a Jesucristo. Paul continued sharing the gospel of Christ. Pablo dijo, gracias a mis He cadenas. said, thank you, and because of my chains, Ahora más que nunca mis hermanos están hablando el evangelio. now more than ever, my brothers and sisters are sharing the gospel. Podrá decir la gente ahora más que nunca. Because people say now more than ever. O podrá decir tú ahora más que Or nunca. they can say you more than ever. Debido a mi enfermedad, Because of my sickness, debido a mi escasez, because of my crisis, debido a mis tribulaciones, because of my tribulation, otras personas están hablando de Jesucristo. other people are speaking of Christ. We have to bring this back home. Tenemos que traer esto para casa. Porque si simplemente vamos a hablar de lo que hizo el apóstol Pablo Because if we're simply going to speak about what the apostle Paul did, y no sabemos que eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, and we need to know that that's also what God wants us to do for us. entonces nos quedamos en un ejercicio intelectual. And so we stay in an exercise of intellectual exercise. Nos convertimos en cristianos que sabemos, We become Christians who know pero que no hacemos. but don't apply. Tenemos, hermanos, que saber y hacer. We have to know and do. Tenemos que aplicar lo que Dios nos está diciendo. We have to apply what the Lord is telling us. Cuando llega el momento de crisis, When the moment of crisis comes, asegúrate que estás utilizando ese momento be sure that you're using that moment para motivar a otros a proclamar el evangelio to motivate others to proclaim the gospel y para hacer avanzar el evangelio. and to also allow the advancement of the gospel. Cuando llega la crisis, When circumstances come, ¿qué haces? what do you do? Déjame decirte lo que el apóstol Pablo le pidió a las iglesias que hicieran. Let me tell you what the apostle Paul told the churches to do. En Efesios 6, versículo 19. In Ephesians 6, verse 19. Esta es otra carta que escribió estando él preso. This was another letter that he wrote when he was imprisoned. Versículo 19 de Efesios 6 dice: Verse 19 of Ephesians 6 says, Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Pray also for me that whenever I speak, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, Por el cual soy embajador en cadenas. for which I am ambassador in chains. O sea, su posición de embajador You see, his position as ambassador no había cambiado porque tenía cadenas had puestas. not been changed because he had chains on. Tu posición de embajador Your position as an ambassador no cambia porque llega una enfermedad a tu doesn't vida. change because a sickness comes upon your No life. cambia porque llega escasez a tu vida. Doesn't change because scarcity comes to your No life. cambia porque hay problemas familiares en tu vida. Doesn't change because family problems come into your life. Cada oportunidad Every opportunity es una manera para traer gloria a Dios, is a way to bring glory to para God, exaltar el nombre de Jesucristo. to exalt the name of Jesus. Hermanos, realmente esto es una ironía, Actually, brothers, this is actually an irony que la prisión de Pablo that the prison of Paul se convirtió en una puerta abierta para testificar de Cristo. will become an open door to testify of Christ. Tenía la puerta cerrada de su casa, He had the door closed to his house. tenía la puerta cerrada de la prisión, He had the door closed to his prison. pero ambos lugares But in both places, se convirtieron en puertas abiertas para el evangelio, they became open doors for the gospel. lo que significa que nadie puede cerrar las puertas. What means that no one can close the door. El Espíritu Santo me recuerda la palabra en Apocalipsis, The Holy Spirit reminds me of the words in Revelation, donde dice que he aquí yo soy el que tengo la llave de David. where it says, "Here I am, the one who has the key of David.
Soy el que abro y nadie puede I'm cerrar. the one who opens and no one can close. Y cierro y nadie puede abrir. And I close and no one can open. En otras palabras, Jesús está diciendo, In other words, Jesus is saying, el hombre podrá cerrarte la puerta, the man can close your door. pero recuerda, yo tengo la llave. Remember, I have the key. Y cuando el hombre te cierra la puerta, And when man closes your yo door, puedo de manera sobrenatural abrirte la puerta. I can in Aleluya. a supernatural way open that door. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Glory to God. Amen. Otra carta que escribió el apóstol Pablo Another letter that the Apostle Paul fue wrote la carta de Colosenses mientras estaba en prisión. was the book of Colossians when he was in prison. A ellos también le escribió esto en el Colosenses 4:3. And also to them he wrote in Colossians 4:3. También intercedan por nosotros, And pray for us too, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in prison. Pablo sabía que Dios tenía el poder. Paul knew that God had power. Entonces, en vez de quejarte, So instead of complaining, únete con alguien, unify yourself with pide la someone. oración a alguien Ask prayer with y someone. dile que Dios te ayude para que puedas testificar de Cristo en esas And circunstancias. tell God for them to pray to God for them to help you so they can also testify the name of Christ. Pídele que Dios pueda darte puertas para abrirte puertas para proclamar la verdad de Ask Jesucristo. them for God to open doors for you to speak the mysteries of Christ. Todos tenemos que hacer sacrificios. We all have to make sacrifices. Y voy a terminar con esto. I'm going to end with this. Y le voy a pedir que usted busque su Biblia, I'm going to ask you to look in your Bibles, porque no va a estar en sus pantallas. and it's not going to be on your screens. Y quiero que usted vaya conmigo a 2 de Corintios, I want you to go to 2 Corinthians, capítulo 11, verse 11, chapter 11, versículos 23 al 33, al 28, perdón. verses 23 to 33. 2 de Corintios 11, 2 Corinthians 11, versículos 23 al 28. verses 23 to 33. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. When you have it, say a strong amen. Lo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional, por si acaso usted tiene la Reina Valera, otra versión distinta. I'm going to be reading the New International Version in case you have another version. Quiero compartir y terminar con esto, And I want to read and finish with this porque quiero que usted tenga grabado en su corazón because I want you to have this recorded in your mind and in your heart. el alto precio que Pablo tuvo que pagar The high price that Paul had to give para poder llevar el evangelio a aquellos que no conocían a Cristo. to be able to bring the gospel to those who did not have it. Versículo 23 de 2 Corintios 11 dice: Verse 23 of 2 Corinthians chapter 11 says, ¿Son servidores de Cristo? Are they servants of Christ? ¡Qué locura! What madness! Yo lo soy más que ellos. I am more than them. He trabajado más arduamente. I have worked much harder. ¿Habrá alguien que está trabajando más arduo que los demás? Is there someone working harder than the rest? Eso es un privilegio de parte de Dios. That's a privilege of God. He trabajado más arduamente. I've worked much harder, He sido encarcelado más veces. been in prison more frequently, He recibido los azotes más severos. been flogged more severely, He estado en peligro de muerte repetidas and been veces. exposed to death again and again. Versículo 24 dice: Verse 24 says, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. ¿Alguien ha sido azotado por Cristo aquí? Has anybody been lashed for Christ here? 39 azotes en 5 ocasiones. 39 in different occasions. Dice: 3 veces me golpearon con varas. 3 times I was beaten with rods. Una vez me apedrearon. Once I was pelted with stones. 3 veces naufragué. 3 times I was shipwrecked. Versículo 26 dice: And verse 26 mi says, vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otros. I've been constantly on the move. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dijo? You remember what Jesus Christ said? El Hijo del Hombre The Son of Man no tiene dónde recostar su does cabeza. not have a place to which he can rest his head. Pablo en muchísimas ocasiones Paul on many occasions no tenía dónde recostar su did cabeza. not have a place to rest his head. Y déjame decir, si tú y yo queremos realmente llevar el Evangelio de And let Jesús, me tell you, if you and I truly want to give the gospel of Christ and send it, va a haber ocasiones donde no vas a tener el dónde recostar tu cabeza. there are going to be moments where you're not going to have any place to rest your head. No vas a tener esa cama con doble cojín, You will not have that double cushion bed o esa almohada, or that pillow o ese aire acondicionado. or that air conditioning, Pero vale la pena llevar el Evangelio de Jesucristo. but it's worth taking the gospel of Christ. Versículo 27. Verse 27.
Dice, he pasado muchos trabajos y fatigas. It's like I have labored and toiled and have often gone without sleep. Y muchas veces me he quedado sin dormir. And I've often gone without sleep. He sufrido hambre y sed. I've known hunger and thirst. Y muchas veces me he quedado en ayunas. And I've often gone without food. He sufrido frío y desnudez. I've been cold and naked. ¿Alguien puede superar eso? Can anybody go above that? Y después el versículo 28 Pablo dice, And then verse 28 he says, y como si fuera poco, and besides everything else, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. I face daily the pressure of my concern for all the churches. Pablo entendía Paul understood el alto precio para difundir el evangelio. the high price of spreading the gospel. Y déjame decirte, si tú y yo queremos ser como Pablo, Now let me tell you, if you and I want to be like Paul, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios. we need to be willing to make sacrifices. Yo sé que Dios nos está hablando a todos, I know that God is speaking to all of us, pero también Dios está penetrando de manera personal a algunas personas. but God is speaking and penetrating in a personal way to people. Pongámonos de pie. Let's stand to our feet. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word, Tu palabra viva, your living word, tu palabra que es una lumbrera en nuestro camino. your word is a light unto our path. Yo te pido, Padre eterno, que tú ministres a cada corazón, Father, I pray that you minister to every heart, que tú traigas convicción a cada uno de tus hijos, that you bring conviction to every one of your children, que cada uno de los que estamos presentes entendamos el alto sacrificio understand the high que sacrifice Jesucristo pagó por nuestra salvación, that Jesus paid for our salvation, que el apóstol Pablo pagó para que recibiéramos el evangelio, that the apostle Paul paid for us to receive the gospel, y como tú también nos estás llamando and how you also are calling us para pagar un alto precio to pay a high price, para llevar tu evangelio a aquellos que no te conocen. to bring your gospel to those who don't know you. Te pido que traigas tu convicción a los I corazones pray that you bring your conviction to the hearts y nos ayude a vivir de esa misma manera, and allow us to live in that same way. en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Ahorita le voy a dar oportunidad a la iglesia para que responda a un llamado, Later, I'm going to give the church an opportunity to respond to a calling. pero antes quiero hablar con alguna persona que nos acompañe por primera vez. But first, I want to speak to anyone who is here with us for the first time. Yo no sé cómo llegaste a la iglesia, I don't know how you came to church today, pero Dios sí lo sabe. but God does know. Y quiero decirte que Dios te ama. And I want to tell you that God loves you. Jesús no vino para condenarte, Jesus did not come to condemn you. Jesús vino a salvarte. He came to save you. De hecho, dio su vida en una cruz, Actually, he gave his life on a cross. derramó su sangre para que tú pudieras tener perdón de tus pecados. He shed his blood so you can have forgiveness of your sins. Jesús no quiere que tú vayas al infierno. Jesus does not want you to go to hell. De hecho, Él es el camino al cielo. Actually, he is the way to heaven. Pero la única forma de llegar al cielo But the only way to get to heaven es a través de Cristo. is through Christ. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I am the way, the truth, and the Y life. nadie va al Padre si no es por mí. And no one goes to the Father except through me. Y quiero decirte que no existe un camino más importante And I want to tell you that there doesn't exist a greater way que el camino al cielo. than the way to heaven. El único camino es Jesús. The only way is Y Jesus. si tú estás hoy en la iglesia, And if you're here in church today, yo quiero invitarte a que tú entres por ese I camino. want to invite you to enter that path. No te estoy ofreciendo una I'm religión, not offering you a te religion. estoy ofreciendo un Salvador. I'm offering you a Savior. Habrá alguien que dice, pastor, Is there someone who says, Pastor, yo reconozco que necesito el perdón de mis pecados. I recognize that I need the forgiveness of my sins. O quiero aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Today I want to accept Jesus as the Lord and Savior of my life. Si ese eres tú, If that is you, te voy a pedir que tú levantes tu mano. I'm going to ask you to raise your hand. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. The word says that today is the day of La salvation. palabra dice que Dios es paciente, The word says that God is que patient, Él no quiere que nadie se pierda, that He doesn't want anyone to be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but for all to proceed to repentance. Habrá alguien que dice, pastor, Is there someone who says, Pastor, yo quiero recibir salvación hoy. I want to receive salvation Si este today? eres tú, levanta tu mano bien en alto If that is you, raise your hand very high para reconocerte en este día. to recognize you in this day. Este es el día que el Señor ha hecho para salvarte. This is the day the Lord has made to save you. Por última vez, For last time. habrá alguien que dice, pastor, yo quiero There's someone who says, Pastor, I want la salvación de mi alma. the salvation of my soul. Quiero hacer un segundo llamado a la I iglesia. want to make a second calling to the church. Tú sabes que el mensaje era para la iglesia. You know that the message was truly for the church. Hay un alto precio que pagar. There's a high price to pay.
No simplemente un precio que pagar, It doesn't mean just simply a price to pay, sino un alto precio que pagar. but a high price, to Altos pay. sacrificios. High sacrifice. Recuerda la promesa de But Jesucristo. remember the promise of Jesus, El que esté dispuesto a dejar padre, madre y casa, the one who is willing to leave father, mother, and house, hijos y negocios, children and business. por mí, For me, yo le daré 100 veces más I will give 100-fold en esta tierra y vida eterna. in this life and eternal life. Dios quiere bendecirte de una manera grande, God wants to bless you in a mighty way, pero tienes que estar dispuesto a dejar esas cosas que te están que son un obstáculo but you have to take those things that serve as an obstacle para que tú le des con sacrificio a Dios. for you to give a sacrifice to No God. solamente de manera financiera, It doesn't just mean as in a financial sino way, tu tiempo, but your time, tus dones, your gifts, todo lo que puedes darle a Dios. everything that you can give to God. Dios quiere que se lo dé con sacrificio. God wants us to give a sacrifice. Si queremos llevar el evangelio If we want to take the gospel en nuestra comunidad, in our community, en nuestro estado, in our state, fuera del estado out of the state, y a diferentes partes del mundo, in different parts of the world, tenemos que pagar un precio. we need to pay a price. Y Dios te está invitando hoy And God is inviting you today para que tú te enlistes en el equipo de los que se sacrifican. so that you enlist in the team of those who sacrifice. Mientras adoramos a Dios, While we praise God, si tú eres uno de if ellos you are one of those que hoy le dice a Dios, Señor, estoy dispuesto, that today say, God, I'm willing, heme aquí, find me here, envíame a mí, send me, yo estoy dispuesto a sacrificarme I'm willing to sacrifice por myself amor a tu nombre, for love of your name, porque Jesús lo diste todo por because mí Jesus, you gave it all, y yo también quiero darte todo de mi and I vida. also want to give all of my life. Si ese eres tú If that is you, y si estás luchando con eso, and if you're battling with ven that, ante Dios hoy. come before God Dios today. promete a producir en ti God promises to produce in you el querer como el hacer por su buena voluntad. the will to also action in your Así que life. si tú crees que Dios puede hacerlo, So we believe that God can do it. mientras adoramos a Dios, As we worship God, pasa a este altar come to this altar. y queremos juntos contigo We also together want to pray. orar al Señor. Pray. Tu gracia quiero en mí, ¿qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.